Tristes y alegres, por Manuel Márquez Sterling. Aramburo. Si al leer hace ya algunos meses el estudio sobre la Avellaneda de mi querido amigo Mariano Aramburo y Machado no hubiera tenido por cosa cierta que el autor de tal obra es persona de grande erudición y talento, la lectura de sus impresiones y juicios me habría de ello convencido. Aquel libro, La Avellaneda, fue para mí una sorpresa. Yo no conocía ni de nombre al señor Aramburo, aun cuando él habíase conquistado en buena lid una reputación sólida en España como literato y como hombre de ciencia. Y fue una sorpresa agradable, que es bastante consuelo, a los que sienten hondo ver aparecer hombres superiores en una época en que son césares del intelecto, medianías neronianas. Advertí que el señor Aramburo no tenía una erudición a la violenta, como la de muchos de nuestros eruditos afamados. Noté que a través de sus páginas veíase al hombre laborioso y disciplinado que reflejaba en una prosa impecable su sistema de estudio y su costumbre de análisis. Y tales condiciones, que dan profundidad y concisión al libro Avellaneda, su personalidad literaria, hállanse de nuevo y aún más concretas en el tomo de Impresiones y Juicios, que sobrepuja sin duda a todo lo producido anteriormente por el señor Aramburo. Porque hay, sin duda, en Impresiones y Juicios más frescura en la forma, más vida, más color, aun cuando en mi sentir no ha logrado todavía librarse de cierto dejo didáctico que resulta monótono y anticuado en todo lo moderno, imperdonable en quien sabe apreciar la estética de la forma literaria. En muchas páginas, que debieran ser totalmente hermosas, he notado este defecto del señor Aramburo. Su artículo La poesía termina con estas palabras que, pareciendo un rasgo de elocuencia grandiosa al señor Aramburo, remedan una lección de retórica amplia. Eterna poesía que es ley, necesidad, placer, cualidad, idea, emoción y atributo. Hallando el lector dureza en donde la frase debió ser flexible. Es que hay en el señor Aramburo la obsesión febril de mostrar su saber a costa de la armonía del concepto, aun en los más nimios asuntos de que trata. De ahí que algunas veces el señor Aramburo dedique a un asunto mismo muchas más páginas de las que en realidad precisa. Pero es tanta la discreción del escritor y tanta la fluidez de sus conceptos que no logra, aunque lo deseara, cansar al lector que emplea largas horas en impresiones y juicios. Aminorado un defecto que puede llamarse de tono en ciertos capítulos del libro, hace las delicias de sus admiradores en El amor según la filosofía popular, en Paso a la crítica y hasta cierto punto en su bien pensado estudio sobre la épica contemporánea, en donde los buenos prosistas, amigos del modernismo palpitante, hallarán durezas no del todo merecidas. Hay méritos positivos en esos escritores que el señor Aramburo cree desprovistos de pensamientos, que es como creerlos estériles en ideas. La pintura de la realidad es hermosa y la observación de la vida en sus manifestaciones exteriores produce un mundo de ideas tan grande como el que pueda alumbrar en el cerebro del señor Aramburo la contemplación de la divinidad católica. Hay verdad también en esas descabelladas teorías que le horrorizan, porque siente en derredor el vacío de toda credulidad religiosa. Ni es capaz de hartar la belleza, por pródiga que sea, en los delirantes credos de la épica francesa, aunque disten mucho de la serena prosa del maestro Menéndez Pelayo. Tiene el señor Aramburo puntos de contacto visibles con el crítico de los heterodoxos, siendo menos ameno y menos gramático que el, para mí, príncipe de los eruditos castellanos. Por eso, el señor Aramburo, a pesar de que su espíritu es enteramente español y su educación literaria enteramente madrileña, no tiene exacto parecido con ninguno de los críticos españoles. Posee en las creencias mucho del enfermizo misticismo de Leopoldo Alas, pero es menos amargo en la expresión de sus ideas y en ellas más persistente. Clarín suele salirse de los moldes a que voluntariamente se ciñe. Es, tal vez contra sus aspiraciones, poco cuidadoso o menos convencido. Aramburo no se sale nunca de los límites que tiene bien trazados en el campo de las ideas, y es, a mi juicio, en este respecto, más serio y menos veleidoso que el crítico de Sermón Perdido. Sobre todo, Aramburo cuida menos de la forma, se sujeta menos a las exigencias de la personalidad definida y ambiciona más el triunfo del pensamiento que el éxito del estilo. No carece por ello de brillantez. Quien afirmara en contrario demostraría no haber leído su estudio sobre la imaginación cubana, ni el magnífico artículo dedicado a Castelar con motivo de la muerte inesperada del tribuno insigne. Ostenta bien claro el señor Aramburo en los artículos citados un colorido hermoso y sugestivo y los matices de su fino entendimiento. Desarrolla además en esas páginas de oro, sembradas de perlas y ópalos, disentimientos corteses que ni hieren ni siquiera lastiman. Es esa, en la polémica del día,
cualidad distintiva, don que poseen para sobresalir ingenios superiores. En Mariano Aramburu y Machado tenemos los cubanos una personalidad prestigiosa que nos hace falta y cuya literatura, a pesar de tal o cual reparo, estimo que es salvadora, dado que por lo general se produce aquí poco y malo. Pero ya que él aspira, y es justa y plausible su aspiración, escribiendo de asuntos que apenas caben en nuestro medio, exponiendo un criterio tan libre que necesita para expansionarse un horizonte más ancho que el nuestro, a traspasar su nombradía del círculo que aquí se le ofrece y aún se le escatima, ya que su fe en el trabajo y su entusiasmo le dan fuerzas para sobreponerse a la estúpida indiferencia de los más, el señor Aramburu no debe salirse de su individualidad literaria, para que así robustezca sus propias aptitudes y evite que en su poderoso cerebro esté próxima, parodiando una bella frase de su artículo Feminismo, esté próxima una nueva Babel en donde no las lenguas, sino las tendencias se confundan en estéril y espantoso androginismo. Es preciso animar con el aplauso discreto a los que son como Aramburu, talentos fecundos y hombres de inspiración capaces de conmover con la palabra escrita el interés de un público que no lee nada que le obligue a pensar en serio, tormento de los tormentos. Tales hombres son capaces de llevar a la ruina a los que toman por asalto la pluma y el papel, despedazando las medianías insultantes en el vórtice de un huracán de carcajadas. Y trabajar mucho, trabajar por los ideales íntimos que no se forman al calor de pueril vanidad, ser, como Esquilo, en El Triunfo, el cantor y el héroe, tener, al cabo de muchas decepciones y hondos sufrimientos, rapsodistas que le canten como a Homero en el camino de la gloria.